Estamos en el Magic Show de Ara, en nuestra segunda entrevista del día de hoy de nuestra programación. El Magic Show de Ara, programa infantil que se transmite todos los sábados a través de Nexo, desde las 10 de la mañana hasta las 12, llevándole a ustedes muchas informaciones y diversión en este programa mágico, el Magic Show de Ara. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @AraLaPrincesa. Y en Facebook, Ara la Princesa de los Niños, pero también usted puede compartir fotos de viendo el programa con nosotros en nuestros hashtags, el Magic Show de Ara. Ahí usted puede compartir todo lo que usted ve en televisión, usted tira una foto y nos las envía, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy en nuestro programa especial dedicado a los fenómenos naturales, tenemos una personalidad que nosotros adoramos aquí en el Magic Show de Ara, que es parte de nuestra familia de Nexo, que es el señor Elvin Vargas del programa Selva de Concreto en vivo en el Magic Show de Ara. Buenos días. Buenos días y qué felicidad estar compartiendo con ustedes, sobre todo con lo que debe ser la generación que tiene que cambiar este mundo, porque desgraciadamente la generación que nos tocó a nosotros fue una generación muy distinta a la de ahora, donde ahora hay mucha capacidad, hay mucha tecnología y sobre todo muchas informaciones que se tienen que manejar para nosotros poder compartir lo que es nuestra naturaleza. La naturaleza nos da mucho, pero también nos exige mucho, y Dios también es muy inteligente, porque Dios también ha creado el mundo para que nosotros disfrutemos el mundo, pero además también nos da a nosotros la facultad y la inteligencia para nosotros poder entender muchas cosas que mucha gente no entiende. Exactamente, entonces nosotros por ese motivo quisimos invitarlo a usted a nuestro programa, porque el término fenómenos naturales muchas veces le causa a los niños trauma y muchas veces los padres no saben cómo manejarlo, porque cuando por ejemplo hay un ciclón como este que pasó ahora, que gracias al Señor a nosotros no nos afectó tanto como en otros países, pero como quiera los niños se invaden de informaciones y se asustan, les duele la barriguita. Yo conozco una niña que vive cerca de donde yo vivo, cerca de mi castillo, que ella se puso malita, le dio hasta vómito, porque se asustó mucho con todas las imágenes que estaban pasando en la televisión. Entonces usted tiene que decirle a los padres sobre este tema, porque yo pienso que no es tan correcto que ellos dejen ver a los niños televisión en un tiempo de ciclones. ¿Qué usted cree? Bueno, precisamente hay que diferenciar lo que son las amenazas, tanto de lo que tiene que ser de índole climática y geológica, y algo también que depende del ser humano, que esa es la peor, porque esa es de sorpresa. Sobre todo la delincuencia en la República Dominicana y en todo el mundo y toda Latinoamérica, pero estos fenómenos naturales hay que verlo como algo muy natural, como su nombre lo indica, proceden de la naturaleza, y la naturaleza se ha comportado así durante todo el tiempo, porque la naturaleza, la tierra tiene una dinámica de cómo actuar, cómo gira, cómo nosotros podemos tener el agua a diario. Hay lo que se llama, hay todo un fenómeno de lo que es el ciclo del agua, y en el caso de los eventos naturales hay que verlo como algo natural y algo que nosotros podemos darle seguimiento, y con ese seguimiento, si los medios de comunicación interpretan perfectamente lo que es una psicología humana, una psicología familiar y una psicología para los niños, porque muchas veces hay medios de comunicación que son muy tremendistas. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, muchas veces te da las informaciones, pero no te la da completa. Es decir, te da las informaciones científicas, pero no te analiza hasta dónde llegarían los estragos de un huracán, porque un huracán, cualquier niño que vea este huracán con una masa nubosa muy grande, que ve que la República Dominicana va a estar completamente abatida por este fenómeno, hay que entenderlo de que tiene su alcance y tiene sus limitaciones. Por ejemplo, un huracán se forma precisamente por el cambio de temperatura en el mar, pero no en toda parte del mar. Se forma por encima o por debajo del Ecuador, que no es más que una línea divisoria que marca la mitad del mundo entre el polo norte y el polo sur.
Es decir, y se necesitan condiciones climáticas de 26 grados, por encima de 26 grados, y que 50 metros debajo del mar haya ese tipo de temperatura. Entonces, ¿en qué tiempo se dan esos fenómenos? Bueno, se dan precisamente aquí en lo que es en Latinoamérica. Se nos da desde junio, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, aunque con el cambio climático, que es una realidad, ya hay tormentas que han impactado en República Dominicana, en el Mediterráneo, por lo que el niño debe de estar muy atento a la parte climática que se da, pero además también que puedan interpretar de que un huracán tiene una parte que es completamente serena, que es el ojo del huracán, que puede tener hasta 50 kilómetros de diámetro. Pero ¿qué resulta? La parte roja que se ve dentro de un huracán, eso precisamente indican hasta qué distancia van a llegar los vientos huracanados, que son los que hacen mucho daño. Porque hay vientos de tormenta que fue que nosotros recibimos en la República Dominicana, que eso están por encima de los 85 kilómetros de distancia. Es decir, Irma pasó a 100 kilómetros al norte de la costa norte de Puerto Plata. Resulta que la ciudad de Puerto Plata estaba a 100 kilómetros y Santiago a 130 kilómetros. Es decir, si los niños saben de que el color de amarillo son vientos de tormenta, los vientos de tormenta estarían más o menos entre 60 y 120 kilómetros por hora, el cual no son capaces de llevarse los techos de vivienda. Ahora ya los vientos huracanados sí se llevan los vientos, los techos de zinc, y además también las precipitaciones. Hay que saber entender, porque si nosotros no estamos en zonas vulnerables, el niño debe de estar muy tranquilo, porque en zonas vulnerables como es Cañada, a orilla del río, sí tiene que tomar en cuenta, pero como la tecnología, los satélites le dan seguimiento a estos fenómenos, entonces nosotros podemos enfrentar con mucho tiempo cómo nosotros esperar y cómo nosotros poder comportarnos, porque si estamos en un sitio seguro, no hay por qué uno interesarse en inquietarse. Ahora, si el huracán ya viene hacia el sitio donde uno está, entonces uno revisa primero, ¿mi casa es segura? ¿Qué viento trae este huracán? Porque ahora mismo los huracanes, hasta hace poco, el mayor huracán que había ocurrido fue en el año 2015 en el Pacífico, con velocidades que andan 350 kilómetros por hora. Y este estuvo cerca de los 300 kilómetros por hora, lo que significa que un huracán categoría 5 es completamente catastrófico. Es decir, que el niño tiene que interpretar color amarillo, son vientos de tormenta. El rojo del huracán, ahí sí hay vientos que impactan, y además entonces nosotros siempre poder esperar un huracán en instalaciones que sean seguras y que no sean, que no estén bajo riesgo, y sobre todo también que no sean vulnerables, porque entre el riesgo y la vulnerabilidad hay un trecho que caminar. El riesgo es la exposición que uno está expuesto a un fenómeno. Ahora, la vulnerabilidad no es lo mismo que yo esté en una casita de yagua y una casita de hormigón. Entonces, en el mismo sitio, si están las dos casas, la casa de hormigón no es vulnerable a un huracán. Ahora, la casita de yagua tiene riesgo y tiene el huracán. Eso yo le iba a decir, que por ejemplo, cuando ya nosotros tenemos, si nos tocara tener ya más cerca lo que es el ojo del huracán, entonces, como los centros de comunicaciones tratan siempre de avisarnos con tiempo, entonces los padres, justamente ellos se encargan de que si por ejemplo están en una vivienda que está cerca de un río, o como usted dijo, de madera o ese tipo de materiales, entonces los padres se encargan de irse a un lugar donde no les afecte. Entonces también buscar las necesidades básicas, tener suficiente alimento, agua, vela, y no como se acostumbra aquí. Exacto. Que hacen la compra de un mes, cuando un huracán va a pasar un día y el próximo día aquí en República Dominicana, como tenemos tantos aeropuertos internacionales, aquí va a llegar la ayuda internacional, y además que nosotros estamos bien abastecidos, y sí se deben de comprar lo que son los alimentos enlatados, pero no más de 48 horas, porque ese exceso, ese asombro de querer llenar todo el supermercado. Bueno, yo creo que los supermercados estarían muy contentos y los dueños de ferretería de que el dominicano se siga comportando de esa manera. Hubieron muchas familias que se pusieron bravas porque no pudieron consumir esos alimentos, porque querían que llegara para consumir. Entonces es un error. Por ejemplo, yo tengo a un amigo que se graduó de médico,
y me dijo que él ponía su conocimiento médico a las órdenes mías. Le digo, mira, muchas gracias por tu gesto, pero yo no quisiera utilizar tu servicio porque ojalá yo nunca tener que ir al médico por la salud. Entonces es gracias de Dios, ¿verdad?, de que el huracán pasó a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago y los impactos en Santiago ya ustedes vieron que fueron inundaciones, sí, algunos vientos menores que tumban árboles que no son origen de la Hispaniola, porque hay que ver que los árboles orígenes que nacieron aquí, cuyas especies es dominicana, a esos árboles no le pasa nada. Ahora, las especies que la hemos traído de otros países, como es el caso de las acacias, como es el caso de las avillas extranjeras, pudimos observar de verdad muchos destrozos de árboles y sobre todo las líneas eléctricas también fueron afectadas por los árboles. Señor Erwin, y por ejemplo a los padres, a mí me gustaría que usted, así con esas palabras que usted dice tan claras, usted le explica a los padres qué hacer para que los niños no se sientan tan asustados, porque eso es un tema que yo como princesa de los niños de verdad me preocupa, porque es que ellos se asustan mucho y ellos no entienden y se asustan y se ponen como que el mundo se está acabando. O sea, ¿cómo los padres pueden hacer para que los niños se sientan seguros y no se preocupen tanto? Lo mejor que puede hacer un padre y una madre precisamente tratar de orientar perfectamente sin alarmar. Cuando realmente hay un peligro en base a un huracán, si existe realmente un peligro de impacto de un huracán, bueno, pues lo más lógico es irse a un sitio que sea seguro, donde un familiar, donde haya seguridad de la casa y que no le inculquen al niño como que esto viene como un castigo de Dios. Esto ni es un castigo de Dios, pero además también nosotros podemos ver con mucho tiempo, conocer con mucho tiempo cuando viene un huracán, no así cuando viene un terremoto, porque un terremoto, aunque ya nosotros podemos decir en qué tiempo estamos con alta peligrosidad en el caso de un terremoto, el huracán viene desde África, desde Isla Verde, y dura 7 a 10 días para nosotros poder llegar a lo que será del Caribe. Entonces ya nosotros estamos preparados y que entiendan que esto es un asunto de la naturaleza, y si viene de la naturaleza hay que verlo como algo bueno, porque el huracán tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, porque nos trae las lluvias, que muchas veces hay sequía enorme, como es el caso ahora del cambio climático con la problemática del niño y de la niña. Entonces también eso nos trae y nos mejora lo que es la agricultura, no así la agricultura alta como los plátanos y el guineo, que los puede tumbar porque las raíces son muy superficiales, y el terreno donde se siembran esos frutos agrícolas, entonces pueden fácilmente voltear completamente lo que es el árbol. Pero esto hay que verlo como algo natural, que tenemos que convivir, que tenemos que manejarlo, y si aplicamos los conocimientos y los buenos consejos que nos dan los organismos que tienen que ver con el seguimiento a esto, pues a nosotros no nos va a pasar completamente nada. Ahora, si desafiamos la naturaleza, ustedes como niños deben saber de que los desafíos a la naturaleza nunca son buenos, porque ustedes son inteligentes. Al ser inteligentes tienen que aplicar su conocimiento para poder sortear, porque la vida está llena de muchas dificultades, pero el éxito está precisamente en poder enfrentar cada caso con la responsabilidad y con el conocimiento necesario, y no tratando de desafiar como desafió la naturaleza un joven en una comunidad de la costa norte de República Dominicana, que por 25 pesos desafió las aguas embravecidas de unas cañadas, que salvó su vida milagrosamente. Pero eso no es igualmente cuando usted está en una casita que es muy humilde, de techo de cana o de zinc, y usted quiere desafiar un huracán con categoría 5, usted va a saber que esa casita se la va a llevar. Entonces hay que aplicar la inteligencia y nosotros entonces poder salvar lo que es una situación que tenemos que estar impuestos desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Señor Erwin, ¿y cuáles son los otros fenómenos naturales? Ha sido una forma breve mencionarlos que pueden afectar a nuestro país. Bueno, precisamente uno de los más catastróficos que estamos esperando, porque ya estamos dentro de un periodo de recurrencia de que se pueda producir un gran terremoto en la República Dominicana. Entonces lo más importante es de que los padres de familia
hagan una investigación de dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian los muchachos, sobre todo los niños. El 80% de nuestras escuelas tiene un grado de vulnerabilidad sísmica, lo que hace entender de que los padres tengan que interesarse junto con ellos, junto con los directores y junto con aquellas instituciones, revisen sus escuelas, porque en una escuela uno pasa cerca de 6 horas. Entonces, si en esas 6 horas ocurre el sismo, los padres deben de estar seguros y además los niños deben de darle lo que es un estudio de cómo comportarse cuando ocurra un terremoto. Si ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, si yo vivo en una casa de madera, es muy difícil que esa casa de madera colapse. Ahora, yo vivo en una casa de block bien hecha, con un techo de concreto bien hecho, es muy difícil de que eso colapse. Ahora, yo puedo vivir en una mansión de mucho dinero, de muchos millones, y resulta que el diseño arquitectónico no es el mejor. Quieren ponerle las cosas muy bonitas, unas columnitas aquí, muchos vidrios, cierran un nivel de su edificación, entonces producen defectos que a los terremotos no les gustan. Entonces debemos de estar conscientes de que, si bien es cierto de que las fuerzas sísmicas nos dan lo que son estos paisajes en la República Dominicana, porque donde no hay actividad sísmica, no hay montaña, y por eso nosotros en República Dominicana podríamos disfrutar todo este entorno de paisaje que nosotros tenemos, la cordillera septentrional, la central, la oriental, la sierra de Bauruco, y es bueno entender por qué muchos turistas cuando vienen a República Dominicana se asombran cuando ven las montañas. Precisamente porque si van a Miami, en Miami no hay falla sísmica, entonces es completamente plana. Si van al Brasil, a la parte este, pues tampoco se van a encontrar con eso, y entonces eso es un atractivo para los turistas y que nosotros tenemos que manejar. La naturaleza nos da mucha belleza, pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez en la vida, cada generación de la República Dominicana debe estar expuesta a un gran terremoto, y no sabemos la hora cuando va a llegar, pero sí sabemos que nosotros estamos transitando un peligro de alta recurrencia, porque todos los estudios que tenemos a mano así nos lo hacen saber. Y entonces es bueno que los niños sepan de que un terremoto va a ser una vez en la vida, que está de mucha mala suerte para haber 2 terremotos en su vida, pero el mayor peligro que ustedes van a estar expuestos es a la inseguridad ciudadana, del tigraje que tenemos en nuestra calle, que nosotros no sabemos a qué hora no va a llegar, ¿verdad? Cuándo no va a llegar. Pero un terremoto, si uno está en un lugar que no es el equivocado, porque uno muchas veces le llega un terremoto en un lugar equivocado, en una zona vulnerable, y entonces puede sufrir. El último estudio que se hizo sobre Santiago, se está esperando que con un terremoto hayan entre 5 y 38.000 entre muertos y heridos, lo que significa que los niños hay que inculcarles de que estamos en un periodo de alta peligrosidad sísmica, y lo primero es revisar las escuelas, revisar su casa, revisar donde acuden usualmente a las plazas comerciales, y en el caso de ellos también, pues que tengan una cultura sísmica, porque vivimos precisamente en la misma línea de los huracanes, pero además también estamos dentro de una placa que es muy activa sobre la placa, que es la placa del Caribe. Bueno, entonces los niños de verdad deben, qué bueno que lo tenemos a usted hoy aquí para que le hable a toda la familia sobre estos fenómenos, y tenemos las magichicas hermosas de nuestro programa. A ver si 2 de ustedes le hacen una preguntita breve, que ya, ¿verdad? Tenemos casi que despedir el segmento. Al señor Erwin, ¿qué le quieren preguntar? Vamos a ver si me la ponen difícil. Si la máxima categoría de un huracán es 5, ¿por qué se supone que Irma llegó a 6? Bueno, esa es una buena pregunta. Y tú coincides con lo que yo creo que debería de ser, porque la escala Saffir-Simpson llega hasta 5, pero entre 4 y 5 la diferencia son 40 kilómetros por hora. Si la velocidad máxima de una categoría 5, si le agregamos 40, debería de llegar a los 290. Es decir, que por encima de los 290 ya debería haber una 6ª categoría, el cual la escala Saffir-Simpson debe ser modificada para que pueda contar con una escala de 6, porque no es justo que un huracán que llegue a 350 kilómetros por hora sea categoría 5 cuando el categoría 5 comienza en 5. Ya el cambio climático es una necesidad de que la escala Saffir-Simpson, que es la escala que mide los terremotos, pues pueda subirse una escala más, porque es injusto. Categoría 5 de 252 a 290, que decir uno de 350, porque de verdad si el de 5 es catastrófico,
uno de 6, pues sería un evento endemoniado, que no sabemos los alcances de los desastres que puede producir. Irma, gracias a Dios, no pasó por República Dominicana, y de verdad que fue una buena experiencia para los dominicanos y sobre todo para todos ustedes que pudieron verla a través de sus correos, de las redes sociales, que ya es una herramienta muy importante para nosotros saber lo que está pasando en el entorno nuestro. Bueno, entonces vaya para despedir, vamos a hacer otra preguntita breve al señor Ervin. Celine, ¿cuál es adelante. la diferencia de un huracán a un Terremoto. Bueno, la diferencia de ambos fenómenos es de que un terremoto es producido por el cambio de temperatura. Es un fenómeno atmosférico que es del aire, lluvia, y sobre todo temperaturas por encima de 26 grados, y sobre todo con el cambio climático, pues las cosas se aceleran más. Un terremoto es un evento que tiene que ver solamente con la Tierra, es decir, cómo se mueven las placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se mueven una sobre otra, van acumulando energía, y entre más rápido se mueven las placas tectónicas, entonces mucho más rápido se pueden producir grandes terremotos. Por eso es que cuando hay familias que dicen hace calor, va a venir un terremoto, el calor no tiene nada que ver con el terremoto, ni el clima no tiene que ver nada con el terremoto. La Tierra se comporta diferente, camina diferente y acumula energía diferente. Los huracanes se alimentan del vapor de agua y del calor, mientras que los terremotos se alimentan a través de la velocidad de traslación de las placas tectónicas, que hay 14 grandes placas en el mundo, es como si fuera un rompecabezas, pero además también tenemos 43 pequeñas placas, que una se mueve en dirección contraria. En el caso cuando chocan dos placas se crean montañas, y en el caso cuando se separan, entonces van distanciando continentes, como es el continente del África y de América del Sur, que si tú lo tomas en tus dos manos puede encajar perfectamente como un rompecabezas. Entonces son muy diferentes. Los terremotos son asuntos geológicos de la Tierra, y los huracanes tienen que ver con el clima, con la temperatura y con las lluvias. Bueno, pues entonces vamos ya para finalizar. Vamos a recordarle a nuestro público el horario de su programa. Se llama Selva de Concreto. Selva de Concreto, así mismo, porque tiene que ver mucho con lo que es el medio ambiente, porque cuando generalmente antes de construirse las ciudades, son fincas llenas de árboles, y después resulta que llegamos los humanos, cuando de verdad debería poner orden. Entonces ahí viene una selva de mucha contaminación, de mucho concreto y sobre todo de mucho problema para la humanidad. Bueno, entonces se transmite, ¿a qué hora es aquí? Los domingos de 1 a 2 de la tarde por este canal de una... Nexo TV, todos los domingos. Ok, bueno, pues ya ustedes saben, mis chiquitos, a todos, a papi y mami, si ustedes quieren conocer más sobre tantos temas que se hablan en este programa, no dejen de sintonizar los domingos de 1 a 2 de la tarde, Selva de Concreto. Para nosotros ha sido de verdad un gran placer que el señor Ervin esté aquí con nosotros, una persona tan conocedora de todo lo que son los fenómenos naturales aquí en el Magic Show de Ara. Ustedes, nuestros chiquitos, recuérdense, nada de sentir miedo. Ustedes lo que tienen que hacer es refugiarse de los adultos, de papi y mami, y ustedes le dejan los problemas a ellos. Nada de tanto miedo, porque los fenómenos naturales son naturales. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros aprendiendo aquí en el Magic Show de Ara, en nuestro segmento de entrevista. Y bueno, continuamos con más que aún queda del Magic Show de Ara.